Cedisur, 27 años generando negocios alimenticios para la gastronomía y el retail de la región. Cuidamos la calidad de principio a fin, desde la selección de productores, la recepción y el almacenamiento, hasta la entrega puerta a puerta a cada cliente. Cedisur, negocios alimenticios en Río Negro y Neuquén. www.cedisur.com.ar. RSB auspicia a Impacto Económico en la exposición de economía, finanzas e inversiones Huntsman & Co. Trazabilidad en la protección personal y patrimonial de la industria. Y Touch Geo Technology. Soluciones por mapeo en imágenes aéreas y subsuelo para tomar decisiones. Último bloque de Impacto Económico. Continuamos compartiendo las entrevistas que grabáramos el 4 y 5 de abril en la Exposición Argentina de Economía, Finanzas e Inversiones. Señor director, si es tan amable. Luis Seco es economista, es otra de las opiniones muy calificadas que están participando de la 6ª edición de la Expo Argentina de Economía, Finanzas e Inversiones y el Congreso Económico Argentino. Luis, un gusto poder entrevistarte. La primera reflexión que te pido es cómo estás viendo la marcha de la economía. La economía inicia ya, digamos, el segundo año completo de recuperación, con mucha dispersión sectorial. O sea, cuando uno dice que la economía crece al 3%, hay dos sectores que están arriba del promedio claramente, que son el sector construcción y el sector comercio, que está el sector construcción sobre todo creciendo cerca del 9% anual, y todos los demás sectores de la economía por debajo del promedio. Entonces depende mucho de con quién hablas, qué tan contento, qué tan convencido está de que la economía está mejorando. El problema principal también que enturbia un poco ese comportamiento es la inflación. La inflación sigue muy alta y de hecho en los últimos meses, yo diría el último trimestre del año pasado para acá, hemos asistido a un rebote de la inflación. Eso conspira en parte contra la imagen del programa y los resultados del programa, en un contexto en el cual la vara con la cual se miden los resultados también es muy alta, ¿no? Como que había una expectativa muy favorable de que hubiera resultados rápidos. Esos resultados no llegaron tan rápido y son mucho más amarrete de lo que se esperaba, ¿no? Ahora, la pregunta siguiente es ¿por qué no han llegado esos resultados? ¿Por qué no hay una baja más contundente de la inflación? Yo creo que es una mezcla de elementos. Hay un tema crucial que tiene que ver con el desequilibrio fiscal, que es el que genera inflación. Hay un desequilibrio fiscal que arreglar y parte del arreglo del desequilibrio fiscal significaba aumentar algunos precios regulados por el Estado que hacía los subsidios económicos. Entonces había que corregir precios para poder reducir el déficit fiscal y al mismo tiempo bajar la inflación. Eso era un cóctel muy difícil de administrar. Pero también en el último tiempo se han cometido algunos errores de política económica. El cambio de la política monetaria de fin de año pasado con el cambio de las metas tuvo costos importantes. Claro. Uno lo ve muchos indicadores lo capturan. Uno de la expectativa de inflación se fue para arriba, claro. El peso se depreció. El peso es casi una de las pocas monedas del mundo que se deprecia. O sea, el dólar está cayendo en el mundo, salvo contra el peso. Y el riesgo país de Argentina también refleja una inquietud, incertidumbre, porque aumentó el riesgo país, es el spread que pagan los bonos de Argentina respecto del bono americano. En la mayoría de nuestros países vecinos más parecidos aumentó alrededor de 10 puntos, en Argentina aumentó 70 puntos porcentuales, o sea, puntos básicos, eso es 0,7%. El costo de financiamiento de Argentina aumentó casi un punto entero, porque la tasa de interés internacional aumentó. O sea, Argentina entró desde, yo diría, del último mes del año pasado para acá en un periodo de mayor incertidumbre, una incertidumbre mucho más alta que la que teníamos, y eso también afecta a las proyecciones de crecimiento, y a todo eso el cóctel negativo de este año le tenés que sumar la sequía, ¿no? Que está afectando a amplia zona del país. En una de las exposiciones del Congreso Económico se planteó que la alternativa no era shock versus gradualismo, sino gradualismo consistente con plan versus un gradualismo sin plan. ¿Coincidís? Yo creo que sí, digamos, en general, a ver, cuando uno habla incluso en la literatura donde se trata el tema shock versus gradualismo,
En general lo que uno aprende y viendo algunos casos concretos es que la implementación de cualquier programa es siempre gradual. Lo que cambia es la forma en la cual se lo presenta, la integralidad. El shock muchas veces está en el anuncio, decir, bueno, mira, este es el cúmulo de política que yo voy a desarrollar a lo largo de mi mandato. Y después la política va administrando los tiempos de esa integralidad, de ese programa consistente, integral, que abarca todo, ¿no? Entonces, acá lo que me parece que faltó fue ese programa. Es como que se hicieron un montón de cosas muy loables, porque la verdad, los primeros 6 meses de gobierno fueron muy importantes, pero después es como que al no estar esa estructura, esa hoja de ruta, esa hoja básica de ruta por donde vas a transitar, como que luce que vas un poco viendo, bueno, ahora vamos por acá, por allá. Entonces, me parece que el problema del gradualismo de Shock está de alguna manera en esa otra trinchera, ¿no? Es decir, bueno, ¿tengo una hoja de ruta, un programa integral conocido por todos o no lo tengo? Y me parece que ahí es donde hay más un déficit, digamos, que un activo de parte del gobierno, pero me parece también que también cuenta detrás de por qué todavía hay expectativas favorables para el futuro, tiene que ver con que el rumbo es el correcto, ¿no? El rumbo está bien. Ahora, el tema es que no... Falta, la hoja de ruta. Para dar un poco más de certidumbre y de confianza, muchas veces vos tenés que contar bien qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, y poder reservarte un poco el cuándo para la oportunidad política, ¿no? ¿Qué falta para incentivar más las inversiones? Vos hacías referencia a que hay sectores que están creciendo, otros no tanto, para que se genere este shock o lluvia de inversiones que se había anunciado. Mirá, yo creo que la inflación es de la misma manera que lo peor que le puede pasar al consumo es también de lo peor que le puede pasar a la inversión. Vos fíjate que, digamos, cuando uno dice, bueno, cuando un economista habla de incertidumbre, ¿qué habla? Mirá, pensá en una planilla donde vas a ver qué tan rentable es tu proyecto de empresa. Entonces, tenés una fila que dice precio de la mercadería vendida, ni idea. Precio del salario, ni idea. Precio del tipo de cambio. O sea, empezás a tener una serie, y después a eso le agregás la incertidumbre sobre los impuestos y demás. Dice, bueno, ¿y la inversión cómo viene? Dice, bueno, lo contratan a los economistas, vamos los economistas decimos, ya puede pasar esto con tu precio, esto con los salarios, esto con el tipo de cambio, esto con los impuestos, pero la incertidumbre reina. Entonces, cuando vos tenés ese contexto, las inversiones demandan rentabilidades muy altas, no se hacen todas, se hacen las que son súper rentables, que vos decís, ¿cómo no voy a invertir en esto? Y ahí es donde la lluvia de inversiones que debería beneficiar a muchos sectores se concentra en algún sector que cuenta con alguna ventaja particular y después se diluye ese apetito por traer capital o invertir. A veces el mismo capital es de los propios argentinos, no tiene por qué ser de afuera. Pero la verdad que cuesta mucho en un contexto de tanta incertidumbre. En relación a la reforma tributaria había una gran expectativa en la comunidad empresarial. Esa expectativa creo que se vio diluida por considerarla bastante light. ¿Cuál es tu apreciación con respecto a la reforma tributaria que presentó el gobierno? Por ahora la reforma tributaria tiene algunos impuestos se aumentaron rápido, los que caen más lento en el tiempo. Pero yo creo que tiene una orientación adecuada, pero tal vez había una expectativa de más contundencia. O sea, honrar la palabra reforma, por decirlo de alguna manera, y no simplemente hacer alguna baja selectiva y aumento selectivo de impuestos, digamos. A mí me parece que pedir que la reforma tributaria colme expectativas en un país donde todavía hay 6 puntos de déficit fiscal es difícil, ¿no? O sea, porque el primer criterio que prevalece va a ser el criterio de me alcance o que no me alcanza la plata, digamos. Después podemos empezar a discutir cosas más que hacen a la eficiencia de los recursos, ver cómo se redistribuye mejor la renta, pero me parece que por ahora la facilidad de cobro de los impuestos y la necesidad de recaudar prevalecen por sobre cualquier otro criterio, y eso es un poco lo que se vio en esta reforma, que no es tan reforma, ¿no? El tema es que el ajuste lo sigue haciendo el sector privado, ¿no? Bueno, eso lamentablemente, por eso te digo, por ahí hay algunos que dicen, no, los economistas ortodoxos, los preocupados por el déficit fiscal, no tienen en cuenta la realidad. Y yo a veces digo, no sé si no tenemos en cuenta, yo creo que tenemos demasiado en cuenta la realidad.
Y tenemos en cuenta que lo más importante que hay es que el sector privado se pueda crecer, desarrollar, generar empleo. Y con este nivel de presión tributaria, con este nivel de déficit fiscal, es muy difícil que, como decía antes, que todas las inversiones puedan llevarse a cabo, ¿no? Porque necesitan niveles de rentabilidad muy altos, ¿no? Luis, dos últimas. ¿Cómo ves la situación fiscal en las provincias? En forma consolidada, en forma global. Por ahora las provincias tienen una situación fiscal que si uno la mira por el número de déficit no luce preocupante, pero el problema es que han recibido una gran cantidad de recursos y se lo han gastado, ¿no? Claro. O sea, la gastomanía es un fenómeno federal, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, por ahora no hay indicio de mucho problema, pero miramos, el año pasado las provincias que salieron a colocar deuda, colocaron deuda por más de 5.000 millones de dólares. O sea, no es que están, digamos, tan dulces. O sea, tienen recursos que vienen del Estado y tienen capacidad de endeudarse. Entonces, en ese contexto, de nuevo, el ajuste del gasto, hacer eficiente el gasto, pasa para otro día. Claro, bueno. Y eso se va posponiendo. Entonces, en tiempos de vacas gordas, donde es fácil financiarte, donde el Estado Nacional te puede transferir recursos, las provincias comprometen niveles de gasto más elevados y después cuando tenés que ver, cuando no están las vacas gordas y tenés que hacer el ajuste, los ajustes se hacen mucho más traumáticos. Claro. ¿No? Bueno, te comento algo que quizás vos sepas. En Neuquén y en Río Negro se aumentó el impuesto a los ingresos brutos en un 5% en rubros importantes. Bueno, después eso te digo, hay varias provincias que hicieron eso, incluso medio, viste, a contramano de lo que fue el pacto fiscal, claro, digamos. Claro. Entonces también hay que ver el Estado Nacional ahora qué tipo de medida toma frente a las provincias que no están respetando del todo, aunque viste que hay todo un manejo como para mostrar que a largo plazo va a caer, digamos. Pero hay mucho, viste, como... la economía funciona sobre la base de la zanahoria y el garrote, ¿no? Claro. La pasa es que estamos teniendo como demasiada zanahoria y poco disciplinamiento. Entonces, hace falta también que si el Estado Nacional hace un esfuerzo, ese esfuerzo termine siendo acompañado por las provincias. Si no, después nos vamos a encontrar con situaciones parecidas a las que tuvimos, donde ya el problema no era de solo, sino que era de las provincias. Claro, ¿no? tal cual. Luis, la última. Te llevo al contexto internacional. ¿En qué medida puede complicar el crecimiento económico y este esquema de toma de deuda para financiar el déficit que está instrumentando el gobierno? Mira, en el escenario, o sea, a ver, hacer pronóstico de que va a haber un shock, un evento internacional que corte el financiamiento, que cambie el mercado por completo, no tiene mucho sentido. Esas cosas pasan y son difíciles de prever por lo general. Lo que estamos viendo es que en el mercado internacional hay mucho ruido. O sea, tener la guerra comercial, la guerra de impuestos, la volatilidad del mercado americano de acciones es tremenda. Entonces tenés una serie de cuestiones que generan incertidumbre, digamos, ¿no? Detrás de esa incertidumbre hay una gran cantidad de preguntas. ¿Qué le va a pasar al dólar? ¿Qué le va a pasar a la tasa de interés? ¿Qué va a pasar con el precio de las commodities? ¿Con el crecimiento global? Por ahora el apetito por financiar a la Argentina existe. Hay mucha liquidez a escala global, esa liquidez tiene que encontrar algún camino y la Argentina es un buen candidato para prestarle dinero. Ahora, uno dice, bueno, ¿cuándo se termina esto? Y cuando el mercado lo diga. Ahora, el mercado es la decisión de mucha gente todos los días, que hay que en algún momento se coordinan. ¿Cuándo se coordinan? Cuando hay eventos negativos, digamos. Por ahora prever esos eventos es difícil. Ahora, vos tenés una serie de dinámicas en el mundo que son muy complejas, que generan mucha incertidumbre y cuyo final todavía no conocemos porque estamos en el medio de los golpes, ¿no? Luis, gracias por tu tiempo para Impacto Económico. Un placer, hasta pronto. Auspicia a Impacto Económico en la exposición de Economía, Finanzas e Inversiones Huntsman & Co. Trazabilidad en la protección personal y patrimonial de la industria. Y Touch Geo Technology, soluciones por mapeo en imágenes aéreas y subsuelo para tomar decisiones.
compartíamos la entrevista a Luis Eco en el marco del Congreso Económico Argentino. Queremos agradecer a la gente del Hotel del Comahue que siempre tan amablemente nos facilitan sus instalaciones en esta etapa de transición, de cambio gradual del nuevo estudio de grabación. Y un saludo y una felicitación a Julián Cervera, quien fue designado nuevo gerente general del Centro PYME. Gracias por estar, nos reencontramos la próxima semana.